Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema de evangelismo. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre evangelismo. ¿Okay? Hoy voy a introducir las religiones del Oriente y después hablar sobre hinduismo específicamente. Y hablando de evangelizando personas así, con mi experiencia, yo hablé con una hindúa individualmente cuando yo estaba en MIT y otra indirectamente en un trabajo que yo tenía en Buffalo. Y en ese tiempo no sabía las cosas que voy a enseñarte hoy, pero Dios me guió para solamente hablar sobre Jesucristo y mis experiencias con Él y cómo Él me salvó. Y vas a ver que básicamente eso es lo que debes hacer con todo, ¿cierto? Mostrar Jesucristo. Y con ella, siendo alguien que era muy inteligente, siguiendo la ciencia, entendimiento, ella escuchó y se movió su cara así. Pero con la otra hindúa, que yo estaba hablando con otro, estaba hablando con una bruja sobre cosas, y ella estaba escuchando al lado, yo podía ver que ella estaba siendo afectada porque su cara estaba cambiando. Y ya por medio de estudiando personas o hermanos como Dr. Ravi Zacharias y otros hermanos que evangelizan mucho, los hindúes de India, ¿sí, ven? Ya entiendo por qué, ya entiendo por qué ella estaba haciendo eso. Eso es una ayuda a entender la situación de otros para que puedas acomodarse al estado de ellos y hablar con ellos. Porque si ellos no entienden cosas básicas como Dios es una persona separada de ti, y vamos a ver que es así, va a ser duro hablar con ellos, ¿sí? Es importante saber de dónde sale. ¿Okay? Y bueno, por eso voy a comenzar explicando las diferentes culturas que existen en este mundo. Y vas a ver por qué la diferencia entre un cristiano y un hindú es muy grande. Bueno, comenzando con esta cultura autónoma. Eso es algo que mostró el Dr. Ravi Zacharias. Básicamente el concepto de eso es que no hay niveles en la cultura o en la sociedad. Que hay individuos, como dicen en español. Todo es personal, es algo que tú haces con alguien, separado de ti. ¿Okay? Entonces no están buscando una autoridad física para obtener su cultura. No estás diciendo, que yo voy a ver lo que dice mi papá sobre mi cultura, cómo debo ser. No. Yo hago todo según lo que yo pienso. Políticamente puedes ver eso en una república como los Estados Unidos. Porque nadie puede decir a un americano lo que deben hacer o no deben hacer. Ellos toman sus decisiones, ¿sí? Y religiosamente, solamente cristianismo bíblico puede dar esta cultura autónoma porque tú tienes una relación personal con Dios. ¿Sí ve? Dios quiere hablar contigo y tiene una relación con usted. Y es Él y usted. No es usted, alguien en la mitad y después Él. Eso no. ¿Okay? Si había un mediador, hay un solo mediador y es Jesucristo y Él es Dios. Entonces, ¿sí ven? Eso es la diferencia. Somos independientes en América. Entonces, cultura autónoma. Bueno, la segunda cultura es la cultura heterónoma. Es decir, que hay dos niveles en esta cultura. Hay la autoridad y la gente. Es decir, los nicolaitas que dicen a ti lo que debe hacer y el laicado que solamente obedece eso. Okay. Vamos a Revelación 2, por favor. Revelación 2. Para
ver lo que el Señor piensa sobre personas que siguen esta cultura heterónoma. Revelación 2 y versículo 6, Jesucristo hablando, él dice a la iglesia de Efeso: empero tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Parece que a Dios no le gusta esto. ¿Sí, no? Un ejemplo político de esta cultura es marxismo. El gobierno controla todo y el laicado son los esclavos que hacen todo para ellos. Eso es Venezuela, ¿sí ven? Eso es Cuba. La Unión Soviética cuando estaba aquí, con Stalin y todo eso. Comunismo. Esos son ejemplos de esta cultura heterónoma. Y religiosamente, un ejemplo de esto es catolicismo. Porque si no sabes la historia, ¿okay? Era el Imperio Romano Santo para mucho tiempo. ¿Sí ven? Era un imperio que estaba dominando otras personas, incluyendo creyentes de la Biblia, cristianos como creyentes que verdaderamente creyeron el libro. Ellos dominaron y controlaron, trataban de controlarles, no podían, entonces mataban a los cristianos. Eso es historia. Vas a ver que historia es muy importante con los que siguen hinduismo también. Otra religión, Islam, porque Islam tiene dos niveles, los imanes y las personas debajo de ellos. Y cuando lees el Corán y miras lo que ellos piensan, vas a ver que hay muchas cosas políticas metidas en ese libro. Okay. Y la tercera cultura es esta cultura que se llama cultura teónoma. Puedes ver ahí, teo, es decir, Dios. Okay. Y eso es la cultura que siguen los hindúes. Yo citando a Dr. Zacarías, y él dijo: el nivel de infusión de la realidad es Dios, entre comillas. Es igual en el nivel alto y bajo, en el sentido de cuando el nivel alto hace una decisión, mira eso como un movimiento del total de la sociedad. Es decir, la cultura es mezclada perfectamente con su religión y no son cosas separadas. Entonces, el sistema de caste que ellos tienen en India, eso es ahí porque es parte de su religión, son lo mismo. Entonces, cuando el caste que dice algo a los castes que están debajo de ellos, eso es un movimiento de Dios. ¿Sí ve cómo todo eso es mezclado y junto? Y para ellos no puedes separar las cosas. O no puedes. ¿Okay? Entonces, esa decisión del nivel alto del gobierno o de la religión es una expresión de hinduismo, según Zacarías. Y él debe saber porque él es de India, ¿sí ven? Entonces, por eso estoy citando a él. ¿Okay? También Zacarías dijo: religión, esto es para los hindúes, religión es la esencia de cultura y cultura es el vestido de religión. Es decir, son la misma cosa, ¿sí ven? Su cultura es una manifestación de su religión. Now, lo que es muy interesante con este dicho aquí, esta oración, es que hay muchas personas que creen eso, pero creen otras religiones. Y eso va a ser importante porque va a ser que el hinduismo es realmente una cultura lleno de religiones diferentes. Y a veces personas que no tienen religión también. No estoy mintiendo, hermanos. Esto es una cultura y una filosofía más que todo. Y está metido mucho con los pensamientos de personas en estos días, especialmente en el hemisferio oeste, acá, los Américas. Pero bueno, ¿qué pasó aquí realmente? Vamos a Salmo 9 para ver. Salmo 9.
Salmo 9 y versículo 17, la Biblia dice, volverse han los malos al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. Y básicamente, según la Biblia en Génesis 11, todas las gentes estaban juntos y querían hacer un torre, ¿sí ve? Un torre que puede ser que llegue hasta el cielo. Y las gentes se juntaron y eso se llama torre de Babel. Y Dios dijo a ellos que deben separar y llenar la tierra, pero no querían juntar en un lugar, ¿sí ve? Y hacer cosas contra la palabra de Dios. Entonces Dios mezcló sus lenguas. Y por eso había diferentes lenguas y por eso esas gentes tenían que separar según su lenguaje. Y cuando separaron, llevaron también la religión de Babel, que era básicamente eso. Entonces, los hindúes en ese tiempo llevaron eso a India y siguieron pensando en esa manera. El hinduismo es la colección de todas esas ideas en este día. Y todo esto es contra Dios y contra la palabra de Dios. Entonces, del diablo. Fueron hechos al infierno, ¿sí? Porque ya olvidaron a Dios. No, esto es importante, hermanos, para que entiendas a dónde están. ¿Sí ve? Su pensamiento es en el nivel más bajo que todos. Si ellos realmente siguen hinduismo, si son ortodoxos. ¿Okay? Ejemplos de esa cultura teónoma son hinduismo y también budismo. ¿Okay? Otras religiones del Oriente, por eso estoy juntando todos en uno. Pero ¿por qué no Islam, Manuel? Pues yo hice Islam separado porque es una cultura heterónoma. Tiene más en común con catolicismo, Islam, que con hinduismo. Es más cerca a eso. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar sobre hinduismo, budismo, otras religiones del Oriente, y también después hablar sobre los agnósticos y ateos de hoy en día, porque vas a ver que muchas de sus filosofías realmente salen de esto y ellos ni siquiera saben. Ni importan si lo dices. Pero todo es lo mismo, ¿sí ven? Pero bueno, déjame introducir las doctrinas mayores de hinduismo y vas a ver que estos conceptos están metidos en todos, como en todas las sociedades en este mundo. Hay esta misma idea, esta misma filosofía es dicho sin saber de dónde sale. ¿Okay? Por ejemplo, número 1. Vas a ver básicamente, hermanos, para los que estudian, que todo esto es contra Romanos 1 y Romanos 2. Entonces rechazan el Creador, vas a ver eso, y rechazan lo que muestra la conciencia, que estás haciendo cosas malas y debes recibir juicio. Entonces rechazan todo eso con estos conceptos. Parece como algo que el diablo va a hacer, ¿no? Bueno, número 1. Todo es unidad. Nota la diferencia. Todo no es único, todo es unidad. Hay una diferencia. ¿Sí? Entonces, para ellos, no importa cuál tipo de vida. ¿Sí? Por ejemplo, si algo es una roca o tengo mi computador, eso es también unidad. Esta cámara que estoy mirando es unidad. Tanto como usted, tanto como un perro, tanto como una planta. No estoy mintiendo, hermanos. ¿Sí? Es por esto que sale como conceptos o religiones de hinduismo, que es como hay un ejemplo famoso que es enseñado como en el grado 7º y 8º, cuando aprenden de las religiones del mundo, que se llama jainismo. Es decir, que ellos básicamente valoran toda vida y ellos cubren su boca porque no quieren comer como una mosca o algo así, porque es vida, y no matan nada. ¿Sí, ve? Todo es vida. Entonces puede ser que me está preguntando, ¿cómo es que ellos comen entonces si no matan plantas? No matan plantas, hermanos, también. Bueno, ellos tienen su manera de escapar, su filosofía para escapar lo que realmente creen,
Entonces dicen, yo voy a estar ahí mendigando, pidiendo comida de personas que sí matan plantas y animales. Y si ellos me dan comida, no fui yo, entonces está bien. Esto es real. ¿Ya? Y la razón por qué es real es que importa más la cultura que la lógica. Eso es lo que quiero mostrar. Encontraste a alguien que te dijo, yo soy católico porque fue enseñado a mi familia y no me importa lo que dices. Están manifestando esta idea hindúa sin saberlo. Una idea que sale del diablo. Dios quiere razonar con personas. Él te dio un mente, ¿sí? Para pensar. Pero pensando no es la cosa como principal para estas personas. Están bien usándolo para otras cosas y vas a ver como ciencia. Pero con ese concepto no quieren aplicar su razón a las cosas espirituales. Eso suena como muchas personas, ¿no? Pero bueno, básicamente para ellos la diferencia entre cosas que son unidad es en grado, no en tipo. Entonces no es como la roca es una cosa inanimada y yo soy algo animal. ¿Sí? Diferentes tipos de... No, realmente no creen eso. Es una diferencia en grado porque hay información o hay realidad con esa roca porque existe y también hay realidad conmigo. Entonces sí ve que eso suena bonito, pero no es correcto. Porque sí, Dios dio información a esta roca y por eso existe. Se llama fe, pero eso es algo que aprendes en la Biblia. Para que podía existir por medio de su palabra. Pero esta roca no es un agente, no puede tomar decisiones morales. Entonces es diferente en tipo que en mí. ¿Sí ven? Pero eso no importa, porque vas a ver qué es el Dios de hinduismo cuando seguimos. Bueno, la Biblia tiene que decir algo en contra de esto. Para que sepas, hermanos, este concepto que todo es Dios se llama panteísmo. Eso es lo que es. Vamos a Génesis 1. Vamos a ir. Okay. A Génesis 1 y versículo 1 y vamos a ver que la Biblia en el primer versículo habla en contra de esto. Para que entiendas que son completamente diferentes. Su meta siendo un cristiano hablando con ellos es acomodarles en este nivel y ayudarles a entender que es más importante pensar para que puedan subir en su cultura, en ellos mismos y dar cuenta que lo que piensan es importante sobre esas cosas. Básicamente lo que haces con todos, ¿no? Considera a Cristo. Bueno, Génesis 1 y versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vea que Dios existió o existe sin la creación y fue la persona que creó. ¿Sí ven? Entonces Él es separado de la creación y también el tiempo, porque en el principio Él lo hizo. Él también creó el tiempo. Entonces, eso es completamente en contra de este panteísmo. Dios realmente es una persona y es separado de nosotros. Dios no es el universo. ¿Sí ven? Bueno, siguiendo. Con este pensamiento piensan otras cosas. Por ejemplo, todos los nacimientos son renacimientos. Es decir, creen en algo que se llama reencarnación. ¿Sí ven? Entonces, el universo tiene que ser eterno. Para ellos, el universo. Si ve que Dios y el universo son lo mismo para estas personas. La Biblia habla en contra de esto, sí. Vamos a Eclesiastes 9. Eclesiastes 9. Vas a ver que sí, hay un versículo que habla en contra de reencarnación. Pero nota que la manera que hindúes escapan la realidad que debe ser que había un primer nacimiento, lógicamente. Es decir, que no es universo, todo es cíclico, entonces todos los nacimientos son renacimientos.
Eclesiastes 9 y versículo 5. Entiendo, hermanos, esto es un shock, pero sabemos que hay mucha oscuridad en este mundo, ¿cierto? Hay muchas tinieblas. Y la luz del mundo llegó para como destruir a esa oscuridad, ¿no? Eclesiastes 9 y versículo 5 dice, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni más tienen paga, porque su memoria es puesta en olvido. Aún su amor, su odio y su envidia ya feneció, y no tienen ya más parte en el siglo. ¿Sí ves eso? Eso ahí. Si estás reencarnando, tienes más parte en el siglo, pero Salomón dice que no. ¿Sí? En todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, esos dos versículos hablan contra reencarnación. ¿Okay? Y la reencarnación es basado en ¿qué? Algo que llama karma. Y ahora llegamos a una cosa que me imagino que ustedes escuchaban a veces, karma. Básicamente en karma sus buenas o malas obras deciden su posición en la próxima vida. Entonces eres pagado por lo que haces en la próxima vida y eso sigue. ¿Sí ven? Entonces si su karma es mejor en esta vida, puede ser que reencarnes para ser una rica. Y si haces cosas malas, puede ser que reencarnes para ser un insecto. ¿Quién sabe? Pero karma te paga, pero karma no es una persona, es un concepto abstracto, ¿sí ven? Y quieren que conceptos abstractos hacen cosas que agentes solamente hacen, eso es filosofía, ¿no? Eso suena mucho como personas que dicen que las leyes de física hacen gravedad. ¿Sí ve cómo todo esto conecta? ¿Okay? Básicamente, según Carmen, no hay pecado porque no hay una persona separada de nosotros a quien tenemos contabilidad para nuestros pecados. Entonces no existe este concepto de pecado. ¿Por qué? ¿Okay? Y es por eso que también por el karma, los que siguen hinduismo creen en fatalismo. ¿Okay? Todo es predestinado por karma. ¿Sí ven? Entonces, tú eres pobre, ¿por qué hiciste cosas malas? Yo debo aceptar mi situación, yo no puedo hacer nada para cambiarlo, así es. Y es por eso que personas son muy metidas en el sistema de caste allá. Porque fue por su última vida que están ahí, ¿no? No pueden cambiar nada, ¿no? Un dicho famoso en India, según doctor Zacarías, es: la condición humana es miseria e oportunidad. Eso es como ellos piensan, ¿sí ven? Esto es duro, pero qué bueno que lo terminé para que yo pueda seguir. Que yo no podía cambiar nada. ¿Escuchaste a algunos que siguen algunas doctrinas cristianas que dicen que todo es predestinado? ¿O la salvación es predestinada? ¿A dónde sacaron ese concepto? No de Dios. ¿Sí ve? ¿Sí ve, hermanos? Puedes mirar estas doctrinas aquí y pensar en algunas doctrinas cristianas que existen y ver, eso tiene un poco de esta cosa, puede ser que no es correcto, ¿cierto? ¿Verdad? Se llama fatalismo cristiano o fatalismo teológico, es decir, calvinismo, para que pueda ser directo, ¿no? Okay. Bueno, la quinta cosa, ¿okay? Atman Sudhi. Atman Sudhi. A veces vas a escuchar un filósofo hindú hablando de Atman. ¿Okay? Y Atman es usted, su ser. Y la meta de su ser, que es inmaterial e inmortal, es eterno, porque tú eres el universo, ¿no? La meta es ser parte de Brahman. Y Brahman es el nombre de la conciencia absoluta, impersonal de hinduismo. ¿No? No, eso suena raro, ¿no?
el mente absoluto que no es una persona. Básicamente todo es conciencia. Eso suena como gnosticismo, ¿no? Eso suena como un movimiento de nueva época, ¿no? Oh, todo eso es hinduismo solamente para este lado del mundo. La misma cosa. No hay nada nuevo debajo del sol, como dijo Salomón. ¿Verdad? Entonces, lo que quieres hacer es liberar su Atman para ser parte de Brahman otra vez. Es decir, reconoce que yo es Dios. Yo soy Dios. Todo es Dios. Esto es el divino. ¿Sí? Para darte un concepto de Brahman y Atman, de Dr. Zacarías, imagina que estás en una pieza que está cerrada y está lleno de humo y tú estás ahí con una jarra. ¿Okay? Y el humo representa Brahman. Imagina usted usando esa jarra para poner un poco de humo ahí y lo cierras con una tapa. Atman es eso, pero mira que el humo es realmente parte de Brahman. Entonces la meta de un hindú es liberar su Atman para reconocer la verdad que realmente es Brahman. Y Brahman no es alguien personal. ¿Sí ven? En todo este concepto de personalidades, relaciones, todo esto es una ilusión. ¿Sí ven? La vida es una ilusión. Que realmente eres conciencia impersonal y absoluta. Y tú y yo, este concepto de tú y yo como separado no existe realmente. ¿Sí? Estás confundido y tienes que reconocer esa verdad, que eres Dios. Bueno, ¿y cuáles son? Y la sexta cosa, perdón. La sexta doctrina son las técnicas en que alguien puede encontrar su Atman Sudhi. Y uno que conocemos se llama Karma Yoga. Karma Yoga, ¿cierto? Por eso que gente hace yoga, porque yoga es una manera de meditar y reconocer su ser adentro, ¿sí? Su Atma. Pero Karma Yoga también incluye solamente haciendo buenas obras en la vida y no preocupándose con las consecuencias con sus malas obras, porque karma va a hacer todo eso y vas a reencarnar, ¿sí? Y yoga es una manera de subir su karma, de hacer más buenas obras, porque estás tratando de reconocer que eres, que su Atman realmente es parte de Brahman por eso. Y la verdad, hermanos, cuando hablo así, estoy tratando de expresar esto lógicamente y realmente no es expresado lógicamente. O ellos piensan que es lógico, pero no es. ¿Sí? La segunda técnica, la cosa que va a sorprender a todos nosotros, que se llama ciencia. Ciencia, entonces puede ser que su camino para buscar a su Atman Sudhi es por la ciencia, conocimiento, ¿sí ven? Entonces, tú puedes ser un ateo, tú puedes ser un no ateo, que hay una diferencia, ¿no? Y seguir hinduismo, como dice ahí. Tú puedes ser un hindú que no cree en Dios de nada. Y eso tiene sentido porque ellos realmente rechazan a un Dios personal, ¿sí ven? Todo es Dios. Y puede ser que su camino es ser un científico ateo o no ateo. Para conocer la ciencia, ¿sí ven? Entonces vea que hinduismo incluye cualquier camino. Oh, ya estoy adelantando. No importa lo que haces, todo es correcto. ¿Okay? La tercera técnica se llama devoción. Y eso es lo que realmente a veces cuando estamos viendo fotos de hinduismo y todo eso, personas parece que están adorando ídolos y todo eso, estamos viendo esta tercera técnica que se llama devoción y ellos como hacen eso a los dioses o a un dios específico como Ganesh, cosas así, Vishnu, Shiva, Kali, etc. Pero para ellos
ellos miran eso no como ídolos, quiere decir, no estamos haciendo idolatría porque ya sabemos que todo eso es falso y Dios es yo. Entonces estoy usando esa estatua para enfocar a mí. Suena como algo que escuché por ahí. No estamos adorando esas estatuas de José y María. Es solamente una manera de enfocar y orar directamente a Dios. Ok. Entonces, ellos hacen devociones en esa manera. O también devotan su vida a ellos mismos. Eso se llama monismo. Porque monismo reconoce la verdad sobre el hinduismo que enseña que todo es Brahma, incluyendo ellos. Entonces ellos no oran porque saben que ellos son Dios y oración requiere que haya alguien separado de ti para orar a ellos, ¿sí ve? Entonces ellos hacen meditación y por eso meditación es popular en hinduismo. Quiero mostrar a ustedes cómo piensan para que entiendan que es completamente al revés de cristianismo. Bueno, cristianismo bíblico, debo decir. Y la séptima doctrina, la séptima es que cualquier camino es correcto para un hindú, no importa, todo es verdad. No hay falsedad, pero después hablan de cosas falsas. Es muy raro. En una cosa del mundo como ciencia sí hay verdad y falsedad, pero con eso todo es verdad. ¿Viste eso con personas a veces cuando evangelizas? ¿Quién está conspirando que ellos piensan en esa manera? Puede ser que es el príncipe del aire. Buena pregunta, ¿no? ¿Okay? Entonces, todos sus caminos te llevan a reconociendo la verdad que yo es igual a divino. Y cristianismo dice que tú no eres divino, eres malo y necesitas un salvador. Entonces, completamente al revés. ¿Okay? Entonces, hinduismo no importa lo que crees porque puede evolucionar e incluir diferentes ideas de diferentes religiones o filosofías y es una combinación de todo eso, ¿sí? Es lo que sea, haz lo que quieras. Es completamente carnal, completamente por sentimiento, completamente por ese nivel de la carne de un hombre. Cultura teónoma manifestada. Pero hermanos, ya sabemos que la verdad es que ellos fueron enseñados de ser así. Imagina siendo criado en ese lugar. Y como con todos nosotros, me imagino, hermanos, que ustedes fueron enseñados una religión. Pero si había un tiempo que pensaste quién es Dios y buscaste solo, ¿sí ven? Y fue en ese momento que encontraste a Jesucristo. Puede ser lo mismo para ellos. Solamente puede ser más difícil o requiere más tiempo trabajando con ellos sobre este asunto. Porque no tienen la mezcla de entendimiento americano o esos tipos de cosas independientes ya en su mente. Y puede ser que tienen que aprender cómo pensar así también. Y Dios quiere utilizar a ti para hablar con este hindú ortodoxo. ¿Quién sabe? Pero bueno, ¿por qué estas ideas y esas filosofías llegaron a este hemisferio? Buena pregunta. ¿No? Había alguien que se llama Swami Vivekananda. Y en 1893 después de Cristo, él se fue al Parlamento de Chicago, que era un grupo de un parlamento de religiones. Entonces había diferentes personas representando diferentes religiones. Y él subió, él no fue, creo que él no fue invitado, pero él subió al púlpito para hablar. Y básicamente dijo que todas las religiones son lo mismo. ¿Sí? Cualquier camino, séptima cosa, ¿sí? Y el problema es que los cristianos, es decir, en la mente de él, el imperio británico que dominó India para todo ese tiempo, ¿okay? Para que entiendas lo que para ellos significan cristianos. ¿Okay?
El problema es esos cristianos controlando a India todo ese tiempo y que hinduismo sigue la ley de amor porque hinduismo no juzga, tú haz lo que quieras, eso es su destino. ¿Qué más puede hacer? Haz lo que quiera. Lo que él estaba diciendo. ¿Okay? Y es por lo que él dijo ahí que ya hay mucha filosofía hindúa dominando la manera de pensar de personas en academia y religión aquí en las Américas. ¿Okay? Por ejemplo, en ciencia empírica, en física teórica hay un concepto que se llama relatividad. Eso es una idea hindúa, ¿no? Haz lo que quieras, es su perspectiva, mi perspectiva, no importa, todo es relativa, ¿sí ven? O el universo es eterno, el universo es Dios. Y hay personas hoy en día que están tratando de buscar una manera de evitar el encuentro científico de que el universo tenía un principio y tratan de decir que el universo es cíclico para que puedan decir que el universo es eterno hoy en día. ¿Sí ven? Entonces eso no desapareció. Y hablando de religión, eso es el movimiento de la nueva época. Ellos dicen que es nuevo, no es nuevo, es la misma cosa. Es decir, es la cosa vieja, hinduismo. Esa religión de Babel, ¿sí ven? Solamente dado con un plato y con decoraciones diferentes para personas de este lado del mundo y ya. Okay. Y vea, okay, piensa en esto, vea que el enfoque de este Vivekananda era lo que pasó en la historia a su gente de otras personas. Entonces eso es lo que realmente importa a personas que miran su cultura más que lógica y todo eso. Piensan en cosas así. Y para los que saben mucho sobre Israel y todo lo que está pasando aquí, allá pues, la historia es muy importante allá. Con los árabes y también con los israelitas. Pero bueno, Vivekananda dijo ideas como, número 1, todos los caminos llegan a Dios. Número 2, cada religión es cierta. Lógicamente eso no tiene sentido porque son diferentes, pero... Número 3, todo esto sirve, todo esto como toca la carne de alguien y por eso es muy fácil seguir ideas sin duda. Número 3, su verdad y mi verdad son ciertas y puede ser que son diferentes. Entonces no hay verdad absoluta, ¿sí ven? Todo es relativo. Número 4, el universo siempre existió o es cíclico. Entonces todos tienen su dharma, su camino para seguir la sanata, que es la cosa eterna, que es el ciclo del universo. Tú haz lo que quieras. ¿Sí, no? Y bueno, yo tengo aquí en mis notas que el enfoque de Vivekananda era la historia y lo que pasó en la historia con los, entre comillas, cristianos. ¿Sí ven? Que dominaron y siempre quieren pelear y hacer guerra y problemas con nuestra gente. Eso es lo que ellos piensan. Porque para ellos la historia nunca muere. Es conectado con karma, ¿sí ven? Y por eso debemos hablar desde su historia y de su cultura, primero que dando respuestas lógicas, ¿sí ven? Debes comenzar ahí, hermanos. Y más que todo, mostrar el amor de Cristo a ellos y que te importa esa persona, ¿sí ven? ¿Cómo hace con todos? Solamente con ellos quiero mostrar, si estás hablando con alguien que es un hindú ortodoxo, pues va a ser mucho más tiempo. Puede ser años hablando con ellos, siendo ejemplo, etcétera, hasta que están listos para escuchar esta cosa sobre Jesucristo, para que entiendas la diferencia. ¿Okay? Porque realmente estás peleando contra perjuicio, contra pensamientos que son enseñados y metidos a ellos para mucho tiempo. Esos cristianos son malos. Como dijo Gandhi,
Gandhi. ¿Okay? Y vea esta cosa ignorante que él dijo. Pero dijo, me gusta su Cristo, pero no me gustan los cristianos. ¿Por qué? Porque cuando él mira a los cristianos, ¿okay? Él piensa en personas que subyugaron su gente. ¿Okay? Y esta cosa de Cristo, él no sabe sobre Jesucristo de la Biblia. ¿Okay? Cuando hablas con alguien que es un hindú, ellos van a hablar sobre el sermón del monte, evitar todo lo que tiene que ver con pecado y decir que eso no existe, que Jesús aprendió de gurús de India. Todas esas historias gnósticas ellos aceptan y rechazan lo que dice el Evangelio de Cristo. Pero ellos suenan bonitos. Si escuchas a ellos saben cómo hablar horas de absolutamente nada. Y tú vas a estar ahí diciendo, sí. Después vas a decir, aprendí algo. Eso es hinduismo. ¿Cuál ventaja tenemos siendo creyentes de la Biblia? Bueno, número 1. Nuestra historia es como lo de ellos. Es decir, sabemos que creyentes de la Biblia, si lees libros como El Camino de la Sangre y libros así, sobre la historia de creyentes de la Biblia, que ellos fueron subyugados y matados y todo eso de católicos y protestantes entre la historia. Entonces tenemos algo en común ahí, ¿sí? No pueden decir que todo cristianismo es lo mismo, es la meta de usted mostrar y explicar esas cosas. También ellos usualmente piensan que nuestro Dios es un blanco, cosas así. ¿Escuchaste eso? Tú sigues una religión de los blancos. No. Jesucristo es una persona asiática. Yo sigo un judío. Y eso puede ser útil porque ellos están listos para escuchar a alguien asiática que alguien de mi color. Por ese perjuicio. ¿Okay? Entonces puedes utilizar eso cuando estás hablando con ellos. También hay más ejemplos, hermanos. ¿Okay? Más ejemplos. Por ejemplo, según algunas historias, el apóstol Tomás, ¿okay? Él se fue a India para evangelizar. ¿Okay? Y para que sepas, ¿okay? Algo que él hizo en su tiempo, aparentemente él estaba por allí, estaba mirando los hindúes que vivieron en ese lugar y que estaban como sacando agua del río y poniéndolo ahí. Y él preguntó a ellos, ¿por qué están haciendo eso? Y dijeron que cuando hacemos eso, estamos dando agua a sus ancestros que están en el infierno, algo así. Entonces él vio lo que estaban haciendo y cosas así, porque él está buscando y orando a Dios. Dios, ¿cómo puedo introducir Cristo, el Hijo de Dios, a esas personas que son muy metidos en idolatría y mentira? ¿Cierto? Entonces, según la historia, Tomás, él por fin se fue cuando persona estaba mirándolo en público, y él se fue ahí y sacó agua y lo tiró en la tierra así, y tiró mucho. Y ellos dijeron, ¿qué estás haciendo? Yo pienso que es algo loco. Y él dijo, no, es que yo pienso que cuando tiro el agua en la tierra, que eso va a llegar a la viña de Israel para dar agua a mis plantas. ¿Sí ve cómo él está usando lo que ellos dicen para mostrar un punto? Porque ellos dijeron a él que él es un loco, eso es estúpido. Y después se mostró, pero eso no es lo que estás haciendo con el agua, dándolo a personas en diferentes partes de esta tierra. Entonces Tomás utilizó una ilustración de ellos para presentar conceptos sobre Jesús. Me imagino que después de eso, él habló sobre el agua viviente de Jesús, Juan 7, todas esas cosas. Yo soy el agua de vida, dijo Jesús, ¿sí ven? Entonces, puede ser que tienes que utilizar su cultura para mostrar Jesucristo o apuntarles a Jesucristo. Si ve que todo tiene que ver con mostrando a Cristo, que Él es diferente, Él es una persona diferente. Él no es como los otros dioses. Y Él puede hacer algo, es una persona, una gente, no es un concepto como karma. ¿Okay? Y número 2. ¿Okay? También muy importante es que él estableció relaciones con las personas ahí.
Y debes hacer lo mismo, cristiano, si estás hablando con un hindú ortodoxo, tienes que mostrar que te importa la persona. Y obviamente debe ser real, pero es lo mismo con todos con quienes hablábamos, ¿no? Cuando estás haciendo uno a uno y cosas así con familia, con amigos, con gente en el trabajo, obviamente te importa la persona, importa su relación, entonces debes mostrar eso. ¿Okay? Debe ser una epístola viva de Jesucristo que ellos pueden ver, para que cuando hablas de Jesucristo te escuchen, ¿sí? Okay. Y más que todo, porque ellos siempre viven y hacen cosas por experiencia. Eso es su manera de confirmar todo esa experiencia. Pues tú vas a dar su experiencia con Cristo para mostrar la diferencia. ¿Sí, ven? Y eso es la meta de eso, hermanos. ¿Sí? En la próxima clase, creo que va a ser en diciembre, hay vacaciones y cosas así pasando, pero en la próxima clase vamos a hablar sobre el budismo. Y en esa clase vamos a ver que algunos conceptos aquí, como karma, reencarnación, esas cosas también existen en budismo. Entonces, para un hindú, es otro camino y ya. Pero los que siguen Buda piensan que es algo separado, pero realmente no es. Buda solamente se quedó con algunos conceptos y votó otros de hinduismo. Y cuando hablamos del budismo, vamos a ver cómo debemos responder a estos conceptos. Y todo eso se aplica a los que siguen hinduismo también. Las respuestas bíblicas y lógicas. Vamos a comenzar viendo todo eso en la próxima clase. Entonces, hermanos, vamos a orar y después preguntas. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de aprender un poco sobre hinduismo y la verdad sobre eso. Ayuda a nosotros, Señor, de tener compasión con esa gente, con la multitud, si estamos hablando con uno, sabiendo su situación, pensando en nuestra situación sin ti y reconociendo la verdad que siendo perdido es duro ver lo que está pasando. Y necesitamos a ti, Señor, para ayudarnos a reconocer la verdad. Entonces, Señor, usa a nosotros como sus instrumentos para mostrar la gloria de Jesucristo. La gloria del Hijo de Dios, en cual nombre oramos. Amén.